Hola, hola, muy buenas tardes. Como ustedes lo estaban esperando, llegó Reacción Juvenil, cargado de mucha información sobre salud, literatura, Instagramer, TikToker y los boom del momento de YouTube. Nos encuentran aquí en Museo Radio 98.3, el canal de la cultura juvenil. El día de hoy me encuentro muy bien acompañada con mis colegas Lady Cuasanchil y Mónica Gómez. Y quien les habla, Laura Fernanda, estudiantes de la Universidad Surcolombiana de la licenciatura en Lengua Castellana. Recuerden que ese podcast es para la clase de producción de textos. Y para iniciar esta tarde llena de cómo nos gusta, con cultura, tomémonos un tinto. Águila Roja, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Café Águila Roja. Ya con nuestro tinto en mano, agárrense de la silla porque sí, señores, tenemos un invitado especial. Hola, buenas tardes. Sí, Laura, como ya saben, los oyentes de Reacción Juvenil, el magazine de la tarde, hoy tendremos en la sección de salud y literatura a Juan Manuel Robles. Sí, señores, ¿cómo lo escucharon? Hablaremos de la crónica Mirko Simic contra los bacilos mutantes para que se antojen de esta excelente crónica y lean, comenten en todas nuestras redes sociales. Y con redoble de tambores le damos la bienvenida a Juan Manuel Robles. Hola Juan Manuel, espero te encuentres muy bien. Y en el día de hoy estamos presentando tu crónica. Queremos saber todo de ti, tus inicios y a qué te dedicas en estos momentos. Buenas tardes a Laura, Mónica, Lady y a todos los que se encuentran conectados y nos escuchan a esta hora. Agradecido de corazón por la invitación que me han hecho para venir a conversar con ustedes en este su maravilloso canal. Bueno, les cuento un poco de mi vida. Soy Juan Manuel Robles, nací en Lima, en el hermoso Perú. Pasé mi infancia acá junto a mi familia hasta que, viajé a Nueva York a especializarme. Hice un máster en escritura creativa en la New York University. Colaboré en las revistas Etiqueta Negra, Gato Pardo y Letras Libres. He sido editor central de la revista Cosas Perú en el año 2010 y en el año 2011. Y fui columnista del diario El Comercio. Bueno, en cuanto a mis publicaciones, he publicado en las antologías Crónicas de Otro Planeta en el año 2009, Las Mejores Crónicas de Gato Pardo en el año 2006 y Crónica Latinoamericana en el año 2012. Fui finalista al premio CEMET FNPI 2008 y gané el primer y el segundo concurso de cuento de Matalamanga. En el año 2017 fui incluido en la lista Bogotá 39, una selección de los jóvenes escritores más destacados de Latinoamérica. Y actualmente soy docente en la Universidad del Perú. Me encuentro en mi casa, con mi familia, como ustedes ya saben, con todo este tema del confinamiento. También estoy escribiendo sobre esta experiencia que, sin lugar a dudas, nos cambió la vida a todos. Y no hay mejor época que esta para hablar sobre la crónica de Mirko Simic y los bacilos mutantes. Así es difícil lo que está sucediendo en el mundo. Pero gracias a estos canales de comunicación, tenemos la dicha de tenerlo en nuestro magazine, Reacción Juvenil. Y con esta entrevista a Juan Manuel Robles, damos paso a la crónica de Mirko Simic y los bacilos mutantes. Dicen que para cortar un pedazo de pulmón y para quitar las partes invadidas por la bacteria de la tuberculosis es una operación dificilísima. Si la enfermedad avanzó tanto que las pastillas ya no consiguen el efecto deseado. La tuberculosis que él trata son causadas por bacterias que pueden sobrevivir a los principales antibióticos descubiertos durante el siglo XX. Pero si no se detecta a tiempo, la infección puede avanzar y causar lesiones permanentes en el pulmón. Los pacientes no tenían cómo enterarse de que la tuberculosis de la que se habían contagiado era más fuerte, sino hasta después de 6 meses o más. Tomaban pastillas todos los días durante semanas y meses, pero nada. Para el 2005 habían alcanzado un estimado de casi 2.700 casos al año, lo que puso al país a la cabeza del ranking continental, con cifras comparables a las de África. Porque lo que se venía pintaba muy mal y eran necesarias estrategias de fármacos y metodologías que no siempre estarían a la mano, y es aquí donde entra
una de las muchas historias de Mirko Simic y su equipo. Según el Ministerio de Salud, contraen la enfermedad 30.000 personas. El Estado no construye sanatorios donde aislar los enfermos más graves, ni los apoya económicamente para que puedan tratarse sin tener que trabajar. La tuberculosis es un estigma y un horror, como suele ocurrir con las víctimas de una epidemia que te cambia la vida. Aquellas personas que padecían de tuberculosis eran consideradas marginal, de pobres. Para el año 2005 ya había miles de infectados por tuberculosis resistente, pero el sistema de salud aún no contaba con una prueba que pudiera detectarla de manera rápida. Mientras esto sucedía, circulaban notas de una cura milagrosa para la tuberculosis. La noticia causó revuelo y ansiedad, pero la cereza del pastel fue la columna de opinión que publicó el diario La Prensa por un debutante, un periodista adolescente a punto de cumplir 16 años y que a pesar de su juventud ya escribía como un grande, Mario Vargas Llosa. El propio Bob Hillman, que dirigió el equipo de MOX, admitió que él nunca aprendió a reconocer bien la tuberculosis en esas manchas, pero Simic diseñó un kit automático para la lectura de MOX que integraba las imágenes del microscopio y el software de reconocimiento como una plataforma web. El equipo de Mirko Simic recibió un financiamiento de $600.000. Así pudieron implementar sistemas piloto en 4 centros de salud en Lima. Actualmente, estos centros utilizan en distinta medida el modelo de tecnodiagnóstico MOX desarrollado por el equipo de Simic. Mirko Simic le había dado una nueva vida al MOX, creando el concepto de diagnóstico a distancia. Sin embargo, en estos años han aparecido métodos moleculares de diagnóstico que permiten detectar tuberculosis a velocidades nunca antes vistas. Los métodos moleculares son capaces de detectar mutaciones en determinados genes del bacilo. Simic dice que a veces quiere volver a ese tiempo, a la ciencia básica, a sus apuntes gravitacionales. La reseña que ustedes acaban de escuchar la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Reacción Juvenil. Y ahora llega la hora más esperada, donde despejaremos dudas, analizaremos a fondo lo que está implícito en la crónica y espero que se encuentren muy activos y si no es así, alcen sus brazos, estiren su cuerpo porque esto inicia ya. Para dar apertura a este análisis de la crónica Mirko Simic contra los bacilos mutantes, debemos de saber algo muy importante y es la estructura, y esta crónica está dividida en bloques. Esta información la vamos a sustentar con este fragmento de Martín Caparrós. La unidad básica de esa estructura es algo que yo, para mí mismo, llamo bloques, otro nombre tristón. El bloque es ese fragmento de texto entre dos blancos. Cada bloque debe tener su apertura, su desarrollo, su cierre, sus nudos dramáticos, su toque de humor, sus momentos de mayor intensidad, sus personajes, sus datos, sus revelaciones, sus caídas. Me gusta trabajar cada uno como una unidad en sí y a la vez ver cómo cada uno se relaciona con el anterior y el posterior. Me gusta armar engash. En esos encuentros, esos choques, aparecen muchas veces sentidos improvistos, enriquecedores y, dentro de cada bloque, la cuestión de los planos. Nada achata tanto un relato real como mantener demasiado tiempo en el mismo plano. En ese sentido cinematográfico de la palabra plano, pasar de ese plano general que te muestra el contexto a un primer plano de alguien que cuenta un momento de su historia, a un plano medio para completar el relato en tercera persona de esa historia, y así de seguido. De esa manera abrimos paso para iniciar con la estructura de la crónica. Y para comenzar con la estructura de la crónica, vamos a leer el párrafo de inicio. Al consultorio del doctor Somocurcio se llega en un ascensor viejo, de esos que nunca paran exactamente al nivel del piso, en un edificio gris del centro de Lima, salvo por bocinazos furiosos que se escuchan a lo lejos. El lugar está lleno de calma, con ese aire de abandonada majestad que dan las losetas blancas pulidas por décadas de pasos. El cirujano José Somocurcio aparece desde el fondo del pasillo y se dirige a su despacho. Saluda sin ceremonia, va al grano. Se sienta en su escritorio, donde hay una computadora, y en ella abre carpetas
que contienen fotografías de lo que hace en el quirófano. ¿Qué tenía Somocurcio en su computador? Dicen que fotografías horribles. Su trabajo es rebanar pulmones enfermos. Todo aquel que le pregunta dice que cortar un pedazo de pulmón para quitar las partes invadidas por la bacteria de la tuberculosis es una operación dificilísima. Son necesarias 6, 7, a veces 8 horas en la mesa de operación. El cirujano ha hecho 410 operaciones de pulmón, muy probablemente el récord mundial. Primero, porque nació en el país de mi adorado Mario Vargas Llosa, Perú, un lugar donde dicen que cada 4 horas una persona se contagia de tuberculosis. ¡Qué miedo! Y segundo, porque ningún médico deseaba ejercer aquel trabajo. Les daba miedo cortar espaldas tísicas y contagiarse. ¿Y a quién no? Somocurcio no buscaba crear pánico. Es demasiado frío para eso. Lo que sí siente es la obligación de dejar claro que cada vez son más los pacientes como los que él opera. La enfermedad avanzó tanto que las pastillas no conseguían el efecto deseado. En esos casos hay que dar una mano, literalmente una mano, porque los antibióticos ya no llegan hasta el fondo del pulmón. La tuberculosis común puede curarse en 6 meses. La MDR requiere de un tratamiento de por lo menos 2 años. Es allí donde el señor Somocurcio interviene. El bacilo mata el tejido, lo perfora y lo licúa. Esto trae una infección adicional de gérmenes comunes. Se hace pus en el pulmón. Entonces vienen hongos a colonizar las cavernas. ¿Ves esto? Es una bola de hongos. Adentro hay coágulos. Tuve que cortar la bola y sacarla. Impresionante, ¿no? Se habla mucho de la tuberculosis, pero el paciente con MRD es otra cosa. Se dice que a mediados de los 90 empezaron a registrarse en Perú los primeros casos documentados de MDR. Como suele ocurrir, nadie le dio mucha importancia al comienzo. Típico, eso mismo pasa en Colombia. Ni siquiera las entidades de salud creyeron que la presencia de esas cepas fuese significativa. Además, tratar a un MDR requería medicinas mucho más caras. Pero la realidad era otra. Los pacientes no tenían cómo enterarse de que la tuberculosis de la que se habían contagiado era más fuerte, sino hasta después de 6 meses o más. Y se enteraban de la peor forma. Mientras tanto, la tuberculosis seguía consumiéndolos. Todo el sistema estaba diseñado para que un MDR pobre se fuera muriendo de a poco en la ignorancia. Ni siquiera era posible llevar una estadística confiable de esos casos porque de alguna manera era más cómodo pensar que no existía. Y sí existían. Caminaban por la ciudad, se subían a los buses, cenaban en los locales diminutos y lo peor de todo, empezaron a contagiar a otros. Era obvio que la cantidad de enfermos subió de manera exponencial. El panorama era desalentador. El Perú aún no se había liberado de la tuberculosis simple y una variante más potente de la enfermedad se esparcía en silencio. A este cirujano Somocurcio le gustaba verse como un soldado, así que asumió la misión de salvar vidas con el bisturí. Equipos científicos, equipos bioinformáticos de la salud por fin formaron una línea de defensa. ¿Quién es Mirko Simic?
Es jefe de la Unidad Informática y Biológica Computacional del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de la Universidad Peruana Cayetana Heredia en Lima. Científico y es investigador. Desde muy temprana edad ha tenido premios, medallas y varias distinciones, además de decenas de artículos publicados por revistas prestigiosas. Muchos lo llaman la máquina humana, por su manera de imaginar prototipos y alucinar usos originales para viejas tecnologías. Allí CIMIC se reúne diariamente con su equipo, que incluye biólogos, infectólogos, químicos, estadísticos, una matemática, un ingeniero electrónico, uno de sistemas de proyectos, una psicóloga y estudiantes que colaboran eventualmente en algunos de los proyectos. Hace un tiempo se incorporó un especialista en mecatrónica. También está Patricia Chin, la esposa de CIMIC, microbióloga del grupo. CIMIC es un personaje singular. Le decían el nuevo héroe de la ciencia, el cazador de la tuberculosis, lo llaman algunos. El título es efectivo y engancha. Parece perfecto para anunciar a un investigador de su campo, pero hay un problema, es científicamente erróneo. Está tan lejos de cualquier noción biológica que ni siquiera funciona como caricatura o metáfora, porque la tuberculosis no se puede cazar. Es una enfermedad terca que siempre tarda en morirse. Fue en el 2008 Mirko Simic concibió un microscopio muy poco convencional. Lo diseñó con tubos de PVC, lentes baratos, espejos mandados a hacer en vidriería. Su principal idea y meta era construir un microscopio invertido que costara menos de $200. Aquí, en esta primera intervención, encontramos elementos literarios y científicos. Nos hacen una descripción del lugar donde el doctor Somo Curcio tiene ubicado su consultorio y a juzgar por la descripción, nos atrevemos a decir que es una persona fría y claro, cómo no serlo si su trabajo lo requiere. En el lenguaje científico nos transmiten a su quirófano con sus fotos horribles, pero Somo Curcio lo toma con toda la tranquilidad del caso que las tiene guardadas en su computador. ¿Qué tendremos guardado nosotros en nuestros computadores? Bueno, y con toda esa historia recordemos algo que estamos viviendo. Tenemos todos los elementos para entender el inicio de la crónica. Lady también nos habló sobre esa comparación que hay entre el médico y un militar. Se relaciona su vestuario, pero no es solo eso. También relaciona la tuberculosis con la guerra. Si una bacteria es un soldado, la tuberculosis es un tanque. Aquí podemos ver esa gravedad que nos transmite Juan Manuel a la hora de traer a escena algo tan terrible como la guerra y compararlo con esta enfermedad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Acaso ver esos pulmones rebanados por la MDR, que son multidrogos resistentes, cepas de la tuberculosis, les genera tanto terror para llegar a realizar esta relación? Lo digo con sinceridad, pero a mí sí me estremece. Ya que entramos en este tema, Mirko Simic contra los bacilos mutantes es un nombre que genera mucha curiosidad y además para algunos puede que al leer el título no se esperen de la historia que hay detrás de una enfermedad que si no es controlada puede llegar a ocasionar una pandemia. Los pulmones con los quesos es un caso más de este recurso que por segunda vez Juan Manuel emplea en la crónica. Aquí nos trazan un paralelo entre los huecos del queso que dejan las burbujas de dióxido de carbono al escapar en las últimas fases de la maduración y los huecos de los pulmones que son causados por la enfermedad. Aquí también empleando el símil para llamar a los huecos cavernas oscurísimas, que es donde vive el bacilo y las cavidades son un santuario. Juan Manuel Robles con su lenguaje genera una belleza. Trata de no simplemente ser cortante, sino que le da un toque de suavidad a algo tan terrible como son estos huecos en los pulmones. Podemos notar estas dos formas de narrar.
Por un lado genera terror con cavernas oscurísimas, pero por otro lado las narra y las muestra como santuarios, algo sagrado. Todo el sistema estaba diseñado para que un MDR pobre se fuera muriendo de a poco en la ignorancia. Ni siquiera era posible llevar una estadística confiable de esos casos porque de alguna manera era más cómodo pensar que no existían. En esta primera intervención también escuchamos sobre este fragmento y Juan Manuel Robles hace una crítica al sistema de salud. Las personas que pertenecen a una clase social baja no tenían los recursos para realizar las pruebas para la tuberculosis, no podían acceder a los fármacos y simplemente eran engañados o no tenían el diagnóstico correcto para curarse de esta enfermedad. ¿Y qué pasa? Que esas personas, al no saber que tenían incubada esta enfermedad, salían a las calles, iban a trabajar, salían a todos lados y se propagaba más. Por mucho tiempo esa enfermedad se asociaba con pobreza, miseria, pero nunca con las grandes familias de prestigio. Para poder saber si portaban tuberculosis, debían de enviar una muestra a Nueva York, que duraba 6 meses en dar respuesta, y como el MDR es resistente a los fármacos, las personas mientras esperaban los resultados, la enfermedad los consumía antes de saberlo. El monstruo está en el aire, dice, y juega a hacerse la chistosa paranoica, pero pronto la broma se torna seria y recomienda llevar siempre en el bolso una mascarilla N95 de 3. Aquí en este fragmento podemos encontrar las dos formas de narrar. El monstruo está en el aire. Se dice que la tuberculosis mata y en el Perú mató a 1.300 pacientes cada año. Y por eso todos deberían de llevar una mascarilla en el bolso. Suena familiar, pero si utilizamos mascarillas estaremos protegidos. Y ahí es donde entra la paranoia, porque Juan Manuel dice que en circunstancias normales podríamos respirar profundamente en la boca al paciente enfermo y no contagiarnos. Pero según el escéptico, como Somocurcio, replican que esa disminución es muy lenta, que el contagio continúa prevalecerá por una razón simple. Hay condiciones sociales que lo hacen posible. Los pobres andan desnutridos y viven hacinados, y eso no varía. Y como es de esperar, el Estado no construyó sanatorios donde aislar a los enfermos graves, ni los apoyó económicamente para que puedan tratarse sin tener que trabajar. Nadie está libre, ustedes tampoco. Hoy en día es más fácil que te cuente su testimonio alguien con SIDA que alguien con MDR. Pero el tabú de la tuberculosis continúa. En la clase media alta, por ejemplo, el silencio es infranqueable, casi de deshonra. Mi madre me hizo jurar que jamás le contaré a nadie sobre esto, dijo Susan antes de acceder a hablar. El caso de Kiara es muy representativo porque la tuberculosis siempre ha estado relacionada con la pobreza y con la miseria, y que no puede llegar a personas con dinero. Pero Kiara es una mujer de fe. Está segura de que su hija contrajo la tuberculosis en alguna de las bucetas donde todos van apretados como sardinas. Ella la veía levantarse todos los días antes de las 7 de la mañana a ir a la universidad. Kiara tiene dinero y vive frente a un parque en una zona residencial llamada Chama. Se dice que todo empezó con una fiebre. A los pocos meses, la chica de 20 años pesaba 37 kilos y necesitaba una silla de ruedas para movilizarse. Como el esposo de Kiara es arquitecto, acondicionó el peso de arriba para su hija. La aisló del resto de la familia y solo Kiara podía subir a verla. Una de las medicinas del tratamiento dejó a la chica con problemas de audición, una secuela común. Kiara supo de la existencia del MDR de la peor forma, aprendiendo a convivir con ella. La chica no podía ir al baño sola, de tan débil, las pastillas no servían y Kiara tuvo que dejar el trabajo para atenderla. Una vez con el diagnóstico, para Kiara no había mucho más que hacer en la clínica. Ningún seguro médico cubre un tratamiento de tuberculosis y terminó llevando a su hija a un centro de salud pública. La zona donde se recibía a los enfermos de tuberculosis era la peor del lugar. Si el paciente venía en malas condiciones, el trato era feo. Dice, tal vez exagera, tal vez no. La tuberculosis es un planeta distinto para alguien que siempre ha tenido que comer.
La realidad social que hay dentro de esta crónica es muy fuerte, y más cuando existen personas en peligro y que pueden ocasionar la muerte. Y por eso, y por ese motivo de que la realidad no sea tan cruda, las personas cambian muchos los conceptos y palabras para referirnos a una situación delictiva. Pero Somocurcio extraña la manera en que pacientes que padecen la enfermedad y sus familiares utilizan un término que parece más adecuado para aulas y laboratorios, como los del edificio del Cayetano Heredia, mutación. Lo dicen con énfasis, mutar. Dicen que les hubiera gustado enterarse a tiempo, y era en eso lo que estaban trabajando CIMIC, de crear un microscopio de bajo recurso para identificar el MDR de los bacilos mutantes. Pero no solo existía la historia de Kiara, hay muchas más, pero en otra muy representativa fue la de José Luis y Aquilina, que vivían en las faldas del Cerro de San Cosme, tal vez uno de los barrios con mayor incidencia en tuberculosis MDR. Fue un sitio duro donde vivían unas 20.000 personas, pasa de todo, robos, asesinatos, todas las semanas. Kiara tuvo mucho privilegio porque los médicos privados tampoco creen posible que la enfermedad ataque a una persona bien vestida, y en consecuencia no saben leer los síntomas y sus prescripciones pueden ser erróneas. Muchos especialistas privados detectaban lo que ocurría y salían literalmente corriendo, no es una exageración. Cuenta una vez Kiara que tuvo que llamar a la ambulancia 2 veces porque el chofer que llegó primero huyó al ver que su hija era una paciente de MDR. Ningún médico deseaba verla, ni una vecina doctora con la que se encontraba en la parroquia, y acudió a ella, pero se excusó. Pero si el caso de Luis y Aquilina nos muestra la clase baja, el caso de Susan es una muestra que esta enfermedad no mira clases sociales, raza ni género. Es una enfermedad que nos puede llegar a todos, pero en particular el tabú de la tuberculosis existe y discrimina a las personas portadoras, no solamente por tenerla, sino por juzgarlas de estar en una clase social donde no pueden tener los medicamentos y procedimientos que necesitan para que no se consuman en ella y terminen en la muerte. Aquí la mamá de Susan le importa más el prestigio de su hija, pero recuerden que la tuberculosis se contagia viviendo. ¿Será que entendemos a la mamá de Susan? En ese momento muchas personas ocultan que tienen el coronavirus por miedo a que personas quemen sus casas o les tiren piedras. Miedo a ser rechazado, juzgado y hasta atacado. Quizás en algunos momentos nos sentimos reflejados en el mal sistema de salud, en el maltrato de las personas, en todo lo que conlleva tener una persona enferma y en cuarentena, el miedo a contagiarse y a ser expuesto al público. Y siempre será de esa manera. La tuberculosis lleva muchos años viviendo con nosotros, pero ¿podremos vivir nosotros con esa nueva enfermedad que ataca el mundo? Y sí, me refiero al COVID-19. Luego de que muriera el pionero de la quimba y el baile del césped, Alejandro Villanueva, a los 35 años, 8 años después, Jorge Arroyo sufre la misma enfermedad, y las noticias anuncian un pedido desesperado, ya que el deportista solicitaba al gobierno que agilizara los trámites en la aduana para pasar un paquete que venía de los Estados Unidos con una medicina potente para la tuberculosis, la cual podía hacerlo regresar a las canchas. La noticia causó revuelo y ansiedad en una ciudad donde la tuberculosis siempre fue una pandemia, y comenzaron a publicar en diarios donde, aunque muy joven, Mario Vargas Llosa precisó: una propaganda comercial fundada en simples teorías sin ninguna afirmación seria que provenga de un instituto científico que lo respalde. Estos poderes sensacionales han traído como única consecuencia desengañar y burlar a 20.000 seres dolientes, almas enfermas, que inmediatamente reaccionan y vislumbran para ellos el alcance en sus manos de un remedio eficaz que lo liberará de su mal para siempre. Creen que en el camino seguro de la liberación, su estado de ánimo se agita, se inquietan, piensan en lo maravilloso que es Estados Unidos, que han encontrado el milagro que los salvará y que a poco tiempo les devolverá la salud que tanto añoran, y creían que no irrecuperable y lejana, pero ahora nada es imposible. Las drogas son únicas y maravillosas, les dicen, y ellos creen por creer en lo que sea más hermoso y sencillo. La realidad es que el bacilo es lento y todo lo impone a su ritmo. La tuberculosis es compleja,
porque es una de las pocas bacterias que requiere la acción de 4 antibióticos al mismo tiempo para morir. Tantos antibióticos juntos son demasiado para el cuerpo, todos no aguantan, y entonces proviene uno de los grandes problemas, la lucha contra la enfermedad y el abandono del tratamiento. A Katy Alba, Mirko Semid le encargó crear un algoritmo que hiciera posible esa lectura. El algoritmo debió primero convertir la imagen en una cuadrícula de píxeles, elevar el contraste de la fotografía al cordón, dejarlo pintado de negro y al mismo tiempo hacer que las impurezas colindantes se esfumasen para que el fondo se distinguiera. También debería ser sensible a la escala de grises y determinar si habían zonas de píxeles más claros. Eso permitiría saber si estaba pasando la luz, hecho fundamental porque los cordones no llenan espacio. Por otro lado, el software debería ser capaz de adelgazar los cordones, lo que suena muy simple, pero se requieren de cálculos precisos de tal forma que quedara un elegante esqueleto. Cuando la lectura de la imagen demostró ser viable, Mirko Semid empezó a aterrizar la idea del diagnóstico a distancia. Si la imagen podía leerse en una computadora, solo necesitaría viajar por internet. El proyecto, en el 2008, ganó el concurso del Fondo de Innovación para la Ciencia y la Tecnología, financiado por el Banco Iberoamericano de Desarrollo para los fondos públicos peruanos. Cuando un paciente es multidrogresistente, la cosa es mucho más difícil, porque la isoniazida, esa maravilla de los antibióticos conocidos a la fecha, no funciona. Imaginemos un diagnóstico tardío. Imaginemos tomar 11 pastillas de lunes a sábados a regañadientes durante 6 meses con las secuelas que eso implica en el cuerpo. Imaginemos ahora que en el lapso de ese tiempo le dicen que el tratamiento no es el adecuado. En ese lapso de tiempo se pierde la fe en las medicinas, en los médicos, en la fe y en la vida. Aquí en la última intervención de Mónica encontramos 2 aspectos importantes. Primero, Mario Vargas Llosa, y segundo es cómo el escritor puede adaptar un lenguaje complicado como el matemático o científico a algo tan simple que podamos entender. El tema de Mario Vargas Llosa inicia con una solicitud que le hacen al gobierno de Lima para que agilicen unos trámites para dejar pasar un paquete retenido en la oficina de aduanas. El paquete acababa de llegar en avión de Estados Unidos y tenía escrito en el rótulo de vida o muerte. Se trataba de una nueva medicina contra la tuberculosis. Entonces, Mario Vargas Llosa escribió una columna de opinión criticando con refinado escepticismo que no se alimentaran falsas expectativas sin base científica. Todo esto fue una propaganda comercial fundada en simples teorías sin ninguna afirmación seria que provenga de un instituto científico que respalde estos poderes sensacionales. Mario Vargas Llosa tenía razón, aunque solo parcialmente. El fármaco retenido en las aduanas era un fármaco que tenía varios nombres comerciales y si bien era cierto que no tenía propiedades mágicas. El descubrimiento no fue un asunto menor, significó un hito en la historia de la lucha contra la tuberculosis. Y lo segundo, de cómo el escritor puede adaptar un lenguaje complicado como el matemático o el científico, lo podemos encontrar en el caso de Katy Alba. Crear un algoritmo que hiciera posible esa lectura. Un algoritmo es una sucesión de operaciones numéricas destinadas a solucionar un problema específico. Un algoritmo simple es lo que nos ordena los números de mayor a menor en una hoja de cálculo. Bueno, y con eso cerramos la sección de la tarde de literatura y salud aquí en Reacción Juvenil. Espero que les haya encantado la crónica y se animen a leerla. Espero todos sus comentarios en todas nuestras redes sociales.